vamos a presentar la maqueta solar off-grid cuya capacidad de generación son de 360 watts. Este panel didáctico está compuesto de dos cuerpos, una estructura móvil de paneles solares y un panel didáctico que lo vamos a ver a continuación. Esta estructura está compuesta de 6 paneles de 60 watts y con una capacidad de 3,47 amperes de corriente. En la actualidad son las 11:30 de la mañana, los paneles no están puestos en una posición para alcanzar su máxima capacidad, pero no obstante ello, el objetivo de este video es poder explicar cómo realizar las conexiones y algunas actividades básicas para conocer los instrumentos que vamos a necesitar para desarrollar experiencias más complejas. Acompáñenme a ver ahora la configuración actual del alambrado que tiene este panel. La maqueta didáctica generación solar off-grid viene incluido con un sensor de radiación. Este equipo es capaz de medir potencia, la cantidad de watts por metro cuadrado, y funciona de la siguiente manera. Con el botón central lo encendemos y en este momento nos indica 140 watts por metro cuadrado. Lo voy a girar levemente para que el sensor esté en la misma dirección que el panel solar. Vale decir que el panel solar está midiendo en esta posición y nos indica 612, promediemos 600 watts por metro cuadrado. ¿Ya? Ahora, nuestros paneles, que son de 60 watts cada uno, en total son capaces de capturar 360 watts de potencia. ¿Ya? Entonces, en el espacio que tenemos estamos casi aprovechando el máximo espacio. Si yo quiero aumentar la capacidad o necesito más potencia, necesito más metros cuadrados para poder capturar la potencia. Como habíamos dicho, esta estructura móvil contiene 6 paneles solares de iguales características que lo tenemos previamente conectado de forma paralela. Acá tenemos la salida negativa y acá tenemos la salida positiva. Vamos a ver a continuación, dada esta configuración, cuál es el voltaje que nos está entregando sus terminales, para ver cuánto es el voltaje a la salida de los paneles y cuál es el voltaje una vez que entremos al panel didáctico. Midamos. Entonces, a la salida de esta configuración nos está marcando 22,6 volts. Recordemos que estos valores pueden ir variando según el movimiento del sol, puede pasar una nube, cualquier elemento que se interfiera entre el sol y el panel solar puede hacernos variar esta medición. Ahora vamos a la salida de estos terminales. Vamos a conectar nuestros cables, ¿ya?, que tienen una distancia de 14 metros al punto de nuestra maqueta didáctica, y vamos a ver si es que esta distancia cuánto genera o no genera, si es significativo o no significativo la caída de tensión a la salida del panel y en el otro extremo. Entonces, estos son los terminales de entrada y a continuación les voy a mostrar el otro extremo de estos terminales. Lo que están viendo en esta imagen son los terminales de las conexiones que trajimos del panel solar después de los 14 metros, donde se hizo una adaptación para poderlos conectar con chicotes y bananas de seguridad. Estos conectores los vamos a valga la redundancia, conectar en la parte posterior de nuestra maqueta, donde tenemos una hornera de imagen de los paneles solares.
Nuestro panel solar consta de 3 columnas. La primera columna nos va a representar información de corriente continua. El primer módulo es la entrada de paneles solares. Estos paneles solares nos permiten, de los 6 paneles solares que tenemos, los podemos configurar en 3 grupos de 120 watts cada uno. En este caso vamos a utilizar los 360 watts en un solo módulo, ¿ya? Por lo tanto, aquí podríamos desde ya verificar el voltaje que medimos a la salida del panel solar en los puntos positivos y negativos. Y actualmente nos está registrando 22,4 volts, que son los que vienen de la alimentación del panel solar. Ahora vamos a presentar, ya tenemos nuestra bornera imagen de paneles solares. Tenemos una protección de corriente continua. Las protecciones de corriente continua en el mercado existen dos, una con fusibles y otra termomagnética. Las que están viendo ustedes en este panel son portafusibles, donde esta sección de esta maqueta tiene fusibles de 20 amperes y una protección bipolar tanto para el canal positivo como para el canal negativo. El siguiente módulo que tiene esta maqueta es el medidor de parámetros de corriente continua. Este equipo nos va a proveer la siguiente información: potencia activa, voltaje, corriente y energía en corriente continua. Requiere un mínimo de voltaje para que el LED se empiece a visualizar o se empiece a ver, que son de 4,8 volts. ¿Ya? A continuación vamos a ver el módulo de baterías. El módulo de baterías contiene 4 baterías de 12 volts de corriente continua y 7 ampere hora. Las 4 baterías se encuentran en la parte trasera de este panel, conectados a una bornera imagen para que podamos realizar un trabajo más limpio. A continuación volvemos a tener un módulo de protección de corriente continua destinado a la protección de las baterías. El primer módulo que presentamos era para la protección de la corriente de los paneles solares. El módulo central está compuesto, vamos a partir de abajo hacia arriba, primero con un módulo capaz, con un equipo que nos va a medir la capacidad en porcentaje que tiene la batería de uso, al 50%, al 70% de su capacidad. ¿Ya? El siguiente módulo es un regulador de carga. El regulador de carga consta de 3 salidas. Una salida de panel solar, que son los 2 primeros bornes, ¿ya? Positivo y negativo. El primer par de bornes, ¿ya? Es del panel solar. El segundo par de bornes central es para la conexión de la batería, y también vamos a ver adelante que en este punto también se conecta la entrada del inversor. Y la última salida, el último par de bornes, es para una carga en corriente continua, que podrían ser luces. Generalmente esta carga se utiliza como prueba, ¿ya? Porque también es necesario pasarla por un circuito de protección. Entonces esta se ocupa mayoritariamente prueba. El siguiente módulo es el módulo de inversor, ¿ya? El módulo de inversor es, tenemos la entrada, que son 24 volts de corriente continua, y la salida la convierte en corriente alterna. Este inversor tiene una capacidad de 1000 watts, ¿ya? La entrada está
entrada en 24 volts y la salida en 220 volts. El equipo está en la parte trasera y está alambrada con ponera de imagen, como se muestra en la imagen al lado de este video. El módulo que continúa es un módulo bidireccional. Este es un módulo que está certificado por la SEC, ¿ya? Y tiene como característica principal capaz de medir el voltaje, corriente que entra al sistema o que sale. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestros paneles solares no están entregando energía al circuito, nos puede entregarle a la red esa energía. Y este equipo es capaz de medirnos y entregarnos esa información. A la derecha de este módulo está la entrada de corriente alterna, ¿ya? Debajo de la entrada tenemos un circuito de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué se utiliza un circuito de mantenimiento? Para el lado B nos va a permitir tener una conexión del panel solar, la que vamos a hacer ahora, pero en el caso que quisiéramos hacer mantenimiento de nuestros paneles solares, o mantenimiento al inversor o mantenimiento al regulador, en cuyo caso necesitamos desconectar la instalación solar y volver a la conexión eléctrica, giramos para la conexión eléctrica tradicional o para la conexión eléctrica provista desde o alimentada desde un panel solar. En una conexión real, este conmutador central es provocado por un seccionador. A continuación tenemos protección de corriente alterna. Contamos con un interruptor termomagnético, ¿ya? Nos va a proteger de sobrecarga y nos va a proteger ante falla y cortocircuito. Al lado tenemos una protección diferencial, ¿ya? Esta protección diferencial para este panel está superinmunizada. ¿Qué quiere decir esto? Que dada que la forma de onda a la salida del inversor no es 100% sinusoidal, la protección diferencial es capaz de distinguir ese tipo de señal y no va a operar. Si fuera una protección diferencial tradicional, lo más probable es que las variaciones de la forma de onda cuadrática, ¿ya?, puede hacer caer el interruptor. A continuación tenemos el medidor de parámetros alternos. Este equipo nos va a permitir medir voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia total y factor de potencia, además de otros parámetros, ¿ya? Pero esos son los que nos interesan por el momento. Y por último vamos a tener cargas eléctricas. Esta maqueta nos va a proveer de 6 cargas eléctricas de corriente alterna y nos va a proveer de una carga en corriente continua. Esta carga de corriente alterna viene alimentada de nuestra instalación o nuestra red alterna que generamos, y la carga de corriente continua la tenemos que alimentar de forma externa. Cuando realicemos el ejercicio veremos cómo se utiliza. Esta carga también tiene un enchufe monofásico para que podamos conectar en él otro tipo de carga, cargador o cargador de celular, que permite generar esa actividad. Estas cargas eléctricas que tienen un consumo real de 50 watts o de 3,8 watts, esta carga físicamente se encuentra en la parte superior del panel, donde está representada por luces. Así se genera la carga real para que podamos descargar las baterías o ver cómo es el comportamiento del regulador de carga si sacamos la energía de paneles solares o
de las baterías. Además, una vez que activemos las cargas, nos va a representar a través de un mímico, ¿ya?, la señalización. Por ejemplo, si activamos la luz del dormitorio, se nos van a encender estas dos luces representativas, ¿ya?, de la carga.